Dejé la llave de oro de una mansión de $3 millones sobre la mesa de caoba de mi hija mientras ella abría mi regalo de Navidad, un cupón de masaje de $30. Arranqué el cupón barato de sus manos temblorosas y lo rompí frente a toda su familia. Al día siguiente, dejé 150 páginas de estados de cuenta en su puerta que revelaban exactamente de dónde venían realmente sus millones. ¿Desde dónde nos estás viendo hoy? Déjanos tu ubicación en los comentarios y dale like y suscríbete al canal. Pero déjame contarte cómo llegamos hasta aquí, porque mi querida Isabela no siempre fue una hija tan generosa. Todo comenzó en la mañana del 24 de diciembre cuando sonó el teléfono a las 6 de la mañana. Isabela, mi única hija, nunca me llamaba tan temprano a menos que necesitara algo. Y después de 32 años de vida, Isabela siempre necesitaba algo. «Mamá, necesito que vengas temprano hoy», dijo sin siquiera saludar. Su voz tenía esa urgencia falsa que usaba cuando quería manipularme. «Margaret llegó anoche desde Boston y quiero que todo sea perfecto». Margaret, la madre de James, mi yerno, una mujer que había dejado muy claro desde el primer día que consideraba a nuestra familia inferior. No es que me importara mucho su opinión, pero Isabela vivía para impresionarla. «Buenos días a ti también». «Isabela», respondí, sirviendo mi café matutino. «¿Y exactamente para qué necesitas que llegue temprano?» «Para ayudar con los últimos preparativos. Ya sabes, arreglar la mesa, preparar algunas cosas». «Por supuesto». Mi hija CEO millonaria necesitaba que su madre de 58 años, viuda desde hace 2 años, fuera a hacer el trabajo manual mientras ella se presentaba como la anfitriona perfecta. «Isabela, contrataste catering para 30 personas. ¿Qué exactamente necesitas que prepare?» Hubo una pausa. «Mamá, es Navidad. Pensé que querrías participar en los preparativos familiares». «Ah, sí, la culpa». El arma favorita de Isabela desde que tenía 5 años. Porque claramente, no querer ser la empleada doméstica gratuita de mi hija me convertía en una madre terrible. «Estaré ahí a las 4, como acordamos originalmente», dije. «El horario que me diste la semana pasada». «Pero mamá...» «Isabela, tengo cosas que hacer. Te veo a las 4». Colgué antes de que pudiera seguir protestando, porque si había aprendido algo en estos últimos años, era que Isabela interpretaba cualquier flexibilidad como debilidad. Me vestí cuidadosamente para la ocasión. Pablo, mi difunto esposo, siempre decía que la primera impresión era importante, especialmente cuando sabías que iban a juzgarte. El vestido azul marino que había comprado para la boda de Isabela 3 años atrás, los zapatos cómodos pero elegantes y el collar de perlas que Pablo me había regalado en nuestro 20º aniversario. En el espejo vi a una mujer que había envejecido bien. Los años de trabajar como contadora para una firma legal me habían enseñado a mantener la compostura bajo presión. El cabello gris plateado bien peinado, la postura erguida que Pablo siempre admiró, y los ojos que habían visto suficientes números manipulados para reconocer una mentira a kilómetros de distancia. Llegué puntualmente a las 4. La casa de Isabela en el exclusivo barrio de Las Colinas era impresionante, no lo negaré. 2 pisos, jardín perfecto, vista al lago, todo lo que el dinero podía comprar, todo lo que Isabela había trabajado tan duro para conseguir, o al menos eso era lo que todos creían. James abrió la puerta, luciendo incómodo en su suéter navideño. «Carmen, te ves hermosa. Pasa, por favor». Siempre había sido educado conmigo, lo cual apreciaba, pero también había algo en su manera de evitar mi mirada que me hacía preguntarme qué más sabía sobre los verdaderos negocios de su esposa. La cena transcurrió exactamente como esperaba. Margaret dominó la conversación con historias sobre sus viajes a Europa y sus obras de caridad exclusivas. Isabela la siguió con anécdotas sobre su empresa, Soluciones Técnicas Fénix y sus impresionantes ganancias del último trimestre. Yo, por supuesto, era prácticamente invisible, excepto cuando Margaret necesitaba que alguien pasara la sal o Isabela necesitaba validación para su último triunfo empresarial. Después de la cena, llegó el momento que había estado temiendo, el intercambio de regalos. Sofía, mi nieta de 8 años, abrió sus regalos con la alegría genuina de una niña. Isabela había sido generosa con su hija, como siempre. Juguetes caros,
ropa de diseñador, una nueva bicicleta que probablemente costaba más que mi renta mensual. Margaret desenvolvió su regalo de Isabela con teatral elegancia. Dentro de la caja había una llave dorada atada con un listón de seda. «¿Qué es esto, querida?», preguntó Margaret, aunque su sonrisa sugería que ya sabía la respuesta. Isabela prácticamente vibró de emoción. «Es la llave de tu nueva casa de vacaciones en Malibú. $3 millones, vista directa al océano, completamente amueblada. Pensé que sería el lugar perfecto para que pases los inviernos». El silencio en la habitación fue absoluto. Margaret se llevó las manos al pecho, fingiendo sorpresa, pero era obvio que esto había sido coordinado. «Isabela, esto es demasiado. No puedo aceptar algo tan extravagante. Insisto, después de todo lo que has hecho por James, por nosotros, por Sofía, te mereces lo mejor». Me quedé sentada, procesando lo que acababa de presenciar. Mi hija le había regalado una mansión de $3 millones a su suegra, a la mujer que había pasado 3 años siendo condescendiente conmigo en cada encuentro familiar. «Carmen», la voz de Isabela me sacó de mis pensamientos. «Aquí está tu regalo». Me entregó una pequeña caja envuelta en papel dorado. Mis manos temblaron ligeramente al abrirla. Dentro había un cupón impreso en papel común, como los que dan en los centros comerciales. Spa relajación, masaje de 30 minutos, $30 de valor, $30. Mi hija me había regalado un cupón de $30 el mismo día que le regaló una mansión de 3 millones a Margaret. «Es de ese spa que está cerca de tu apartamento», explicó Isabela con esa sonrisa falsa que conocía tan bien. «Pensé que te ayudaría con el estrés». Margaret soltó una risita. «Qué considerado. Un masaje debe ser muy relajante a tu edad, Carmen». Sentí que la sangre subía a mi rostro. No por vergüenza, sino por una ira fría y calculada que no había sentido en años. Me puse de pie lentamente, sosteniendo el cupón entre mis dedos. Todo el mundo me miraba, esperando mi reacción agradecida, esperando que sonriera y dijera algo sobre lo considerada que era mi hija. En lugar de eso, tomé el cupón con ambas manos y lo rompí por la mitad. Luego en cuartos, luego en pedazos tan pequeños que parecían confeti barato. «Isabela», dije con una voz más calmada de lo que me sentía, «creo que cometiste un error». El silencio en la habitación se volvió denso. «¿Un error?», su voz salió como un chillido. «Sí, este cupón claramente no era para mí. $30 para la mujer que te crió sola después de que tu padre muriera. $30 para la mujer que trabajó doble turno para pagar tu universidad. $30 para la mujer que hipotecó su propia casa para ayudarte a comenzar tu empresa». Dejé caer los pedazos del cupón en su copa de vino. Entonces, «Definitivamente fue un error. Mamá, no tienes que dramatizar todo. Es solo un regalo considerado». «¿Considerado?». Recogí mi bolso y me dirigí hacia la puerta. ¿Sabes qué habría sido considerado, Isabela? Una tarjeta hecha a mano de Sofía, una foto familiar, una llamada telefónica ocasional que no fuera pidiendo algo. «¿A dónde vas?», preguntó Isabela, su voz subiendo una octava. «A casa, a mi pequeño apartamento limitado, donde aparentemente pertenezco». Salí de esa casa con la cabeza en alto y una claridad que no había tenido en meses, porque resulta que conocía algunos números que Isabela no sabía que conocía. Y mañana iba a compartir exactamente esos números con ella. A las 5 de la mañana del 25 de diciembre, estaba sentada en mi mesa de cocina con 3 tazas de café negro y una determinación que Pablo habría reconocido inmediatamente. Era la misma expresión que ponía cuando descubría discrepancias en los libros contables de la firma legal donde trabajaba. Excepto que esta vez, las discrepancias involucraban a mi propia hija. Frente a mí tenía esparcidos 150 páginas de documentos que Pablo había guardado en una caja fuerte secreta en nuestro sótano. Una caja fuerte que yo no sabía que existía hasta que encontré las llaves en el bolsillo de su último traje, junto con una nota que decía: «Carmen, si algo me pasa, revisa detrás de la caldera. La combinación es la fecha de tu cumpleaños». Pablo había muerto de cáncer 2 años atrás, pero en sus últimos meses, cuando los medicamentos lo tenían confundido, había murmurado sobre documentos importantes y evidencia que alguien necesitaría. En ese momento pensé que eran delirios de la morfina. Ahora todo tenía sentido perfecto.
Los documentos mostraban que Pablo había estado investigando secretamente a Eduardo Ramírez, uno de sus clientes más lucrativos, durante los 2 años anteriores a su muerte. Pablo había descubierto que Ramírez estaba usando empresas tecnológicas estadounidenses para lavar dinero de cárteles mexicanos. Y una de esas empresas era Soluciones Técnicas Fénix. El primer documento que revisé fue una transferencia bancaria fechada hace 18 meses. $500,000 de una cuenta en las Islas Caimán directamente a la empresa de Isabela. El número de cuenta del remitente tenía una nota manuscrita de Pablo. Ramírez, cartel de Sinaloa. Tomé otro sorbo de café y seguí leyendo, porque esto solo se ponía más interesante. Durante los siguientes 30 minutos fue como armar un rompecabezas donde cada pieza mostraba una nueva traición. Soluciones Técnicas Fénix no era la empresa innovadora que Isabela describía en las cenas familiares. Era una operación de lavado de dinero sofisticada que canalizaba millones de dólares de fuentes criminales hacia inversiones legítimas. Mi hija, la brillante CEO, la mujer que acababa de regalar una mansión de 3 millones como si fuera un regalo menor, estaba lavando dinero de narcotraficantes. Y por los extractos bancarios que tenía en mis manos, era muy buena en eso. El teléfono sonó a las 6:30. Isabela, por supuesto. Mamá, necesitamos hablar sobre anoche. Comportarte así frente a Margaret fue completamente inapropiado. Me recosté en mi silla, hojeando un informe que detallaba cómo Soluciones Técnicas Fénix había invertido $2 millones en una empresa fantasma de bienes raíces el mes pasado. Buenos días, Isabela. ¿Cómo amaneció Margaret en su nueva mansión de 3 millones? No seas sarcástica. Sabes que esos regalos son inversiones estratégicas. Margaret tiene conexiones importantes en Boston. Ah, inversiones estratégicas. ¿Qué término más interesante? Pasé una página que mostraba otra transferencia sospechosa. Cuéntame más sobre esas inversiones estratégicas, Isabela. ¿De qué estás hablando? Estoy hablando de que tal vez es tiempo de que tengamos una conversación honesta sobre Soluciones Técnicas Fénix y exactamente cómo una empresa de software de 5 años puede generar suficientes ganancias para regalar mansiones como dulces. El silencio al otro lado de la línea fue elocuente. Mamá, mi empresa es completamente legítima. Hemos tenido un crecimiento excepcional. Sin duda. Sostuve un documento que mostraba una inversión de $1.5 millones de una empresa llamada Inversiones Atardecer, que, según las notas de Pablo, era una fachada conocida para el cartel de Sinaloa. Y dime, ¿cómo está el señor Ramírez estos días? Esta vez el silencio se extendió tanto que pensé que Isabela había colgado. No sé de qué hablas, dijo finalmente, pero su voz había perdido toda la arrogancia anterior. Eduardo Ramírez, tu socio inversionista favorito, el hombre que ha canalizado más de $3 millones hacia Soluciones Técnicas Fénix en los últimos 18 meses. Mamá, el mismo Eduardo Ramírez, sobre quien tu padre pasó sus últimos meses recopilando evidencia antes de que el cáncer lo matara. Isabela colgó. Me serví otra taza de café y sonreí por primera vez en 24 horas. Porque mi querida hija acababa de confirmar exactamente lo que sospechaba. Pero yo no había terminado de revisar los documentos, ni por asomo. El siguiente grupo de papeles reveló algo aún más interesante. James, mi aparentemente respetable yerno, no era solo el abogado corporativo de Soluciones Técnicas Fénix, era el arquitecto legal de toda la operación. La ironía era deliciosa. Isabela me había regalado un cupón de $30 con dinero que, técnicamente, pertenecía a algunos de los hombres más peligrosos de México. A las 2 de la tarde, manejé hasta las colinas con una caja de documentos en el asiento trasero y una sensación de justicia que no había experimentado desde la muerte de Pablo. No toqué el timbre, no llamé. Simplemente dejé la caja en su elegante porche de mármol con una nota adhesiva que decía: Isabela, aquí están los verdaderos números de Soluciones Técnicas Fénix. Estos sí valen más de $30. Con amor, mamá. Mientras manejaba de vuelta a casa, mi teléfono sonó 5 veces. Isabela, cada vez más desesperada. No contesté ninguna de las llamadas, porque después de 30 años de ser la madre comprensiva, la viuda silenciosa, la mujer que nunca causaba problemas,
Había decidido que era hora de causar algunos problemas muy grandes, y esto era solo el comienzo. La agente especial García no era lo que esperaba. En lugar del hombre mayor y cansado que me había imaginado, me encontré con una mujer latina de unos 40 años, cabello oscuro recogido en un moño profesional, y ojos que habían visto demasiado para su edad. «Señora Delgado», dijo, estrechando mi mano con firmeza, «agradezco que haya venido. Entiendo que tiene información sobre el caso Ramírez. Estábamos en su oficina del FBI en el centro, un espacio tan estéril como un hospital, pero con el peso de la justicia colgando en el aire. Había pasado 2 días desde que dejé los documentos en la puerta de Isabela, 2 días de llamadas telefónicas ignoradas y mensajes de texto cada vez más desesperados. «Más que información», respondí, colocando una carpeta gruesa sobre su escritorio. «Tengo evidencia». García abrió la carpeta y su expresión cambió inmediatamente. Pasó las primeras páginas lentamente, deteniéndose ocasionalmente para hacer anotaciones. «¿Cómo obtuvo estos documentos?» Mi difunto esposo era el contador de Eduardo Ramírez. Pablo comenzó a sospechar de las actividades de su cliente y estuvo recopilando evidencia durante meses antes de que el cáncer lo matara. Guardó todo en una caja fuerte secreta que solo descubrí después de su muerte. ¿Y su hija? La pregunta que había estado evitando durante semanas. Mi hija es la CEO de Soluciones Técnicas Fénix, una empresa que, según esos documentos, ha recibido más de $5 millones en inversiones de fuentes cuestionables. García asintió lentamente. ¿Está usted consciente de que esta información podría resultar en cargos criminales contra su hija y su yerno? Estoy consciente. ¿Y aún así está dispuesta a proceder? Pensé en el cupón de $30. Pensé en la mansión de Margaret. Pensé en todos los años que pasé creyendo que mi hija era una empresaria exitosa en lugar de una criminal sofisticada. Agente García, pasé 30 años de mi vida profesional revisando libros de contabilidad y detectando fraudes. Lo que mi hija está haciendo no es diferente de cualquier otro esquema de lavado de dinero, excepto que lo está haciendo con más estilo y mejores abogados. Entiendo que hubo un incidente familiar reciente. Por supuesto que lo sabía. Probablemente había investigado todo sobre mí antes de aceptar la reunión. Mi hija me regaló un cupón de $30 para Navidad el mismo día que le dio una mansión de 3 millones a su suegra. Si eso no ilustra sus prioridades, no sé qué lo haría. García casi sonrió. ¿Y qué espera usted que hagamos con esta información? Espero que arresten a los criminales. Todos los criminales, sin importar que uno de ellos sea mi hija. Pasamos las siguientes 2 horas revisando cada documento, cada transferencia, cada conexión entre Soluciones Técnicas Fénix y la red de Ramírez. García tomó notas meticulosas y me hizo preguntas que confirmaron que entendía exactamente la magnitud de lo que le estaba entregando. Señora Delgado, esta información es extraordinariamente valiosa. Hemos estado investigando a Ramírez durante 3 años sin poder establecer conexiones definitivas con sus operaciones de lavado. Estos documentos podrían ser la llave de todo el caso. Bien, pero necesito que entienda las implicaciones. Una vez que iniciemos esta investigación oficialmente, no habrá vuelta atrás. Su hija y su yerno enfrentarán cargos federales que podrían resultar en décadas de prisión. Agente García, ¿tiene usted hijos? Una hija de 12 años. ¿Qué haría si descubriera que su hija de 12 años estaba lastimando a otras personas para beneficiarse a sí misma? La corregiría. Exactamente, excepto que mi hija tiene 32 años y está lavando dinero para narcotraficantes. La corrección apropiada para eso es la prisión federal. García cerró la carpeta y me miró con algo que parecía respeto. Iniciamos la investigación formal mañana. Le sugiero que no tenga contacto con su hija durante las próximas semanas mientras establecemos vigilancia y recopilamos evidencia adicional. ¿Y Sofía? Mi nieta. Los servicios sociales se involucrarán una vez que hagamos los arrestos. ¿Hay otros familiares que puedan cuidar de la menor? Mi corazón se encogió. Sofía, inocente en todo esto, quedaría devastada. Yo podría cuidarla. Eso se determinará durante el proceso legal. Pero, señora Delgado, ¿sí? Está haciendo lo correcto. Sé que no se siente así ahora, pero está protegiendo no solo a su nieta, sino a muchas otras familias que han sido lastimadas por las actividades de Ramírez.
Salí del edificio del FBI sintiendo un peso extraño. No remordimiento, exactamente, pero sí una profunda tristeza por lo que podría haber sido. Mi teléfono sonó mientras caminaba hacia mi auto. Isabela, otra vez. Esta vez contesté. Mamá, ¿dónde estás? Necesitamos hablar inmediatamente. Hola, Isabela. ¿Cómo te fue revisando esos documentos? Esos documentos son privados. No tenías derecho a... En realidad, querida, esos documentos son evidencia de actividades criminales. Y tenía no solo el derecho, sino la obligación moral de entregarlos a las autoridades apropiadas. Silencio. ¿A las autoridades? Al FBI, para ser específica. Agente especial García, mujer muy profesional. Estaba muy interesada en soluciones técnicas Fénix y sus fuentes de inversión poco convencionales. Mamá, no sabes lo que has hecho. Sé exactamente lo que he hecho. He entregado evidencia de lavado de dinero a las autoridades federales, lo mismo que tu padre había planeado hacer antes de enfermarse, porque las próximas semanas iban a ser muy difíciles y necesitaba estar preparada para lo que venía. Pero por primera vez en años me sentía completamente en paz conmigo misma. A veces, hacer lo correcto y hacerlo fácil son dos cosas completamente diferentes. Y después de una vida de hacerlo fácil para mantener a mi familia feliz, había decidido que era hora de hacer lo correcto. Una semana después de mi visita al FBI, Isabela apareció en mi puerta a las 7 de la mañana. No había dormido. Eso era obvio. Su cabello perfecto estaba despeinado, su maquillaje corrido, y tenía esa mirada desesperada que reconocía de cuando era adolescente y había sido atrapada en una mentira. «¡Mamá! ¡Tenemos que hablar!», dijo, empujando la puerta antes de que pudiera cerrarla. «Buenos días, Isabela. Pasa, supongo». Se dirigió directamente a mi sala y comenzó a caminar de un lado a otro como un animal enjaulado. Yo me serví mi café matutino y me senté en mi sillón favorito, esperando. «¿Sabes lo que has causado?», comenzó, su voz subiendo una octava. «¿Tienes idea de lo que está pasando? Ilumíname. El FBI ha congelado nuestras cuentas bancarias, todas. No podemos acceder a nuestro dinero, no podemos pagar empleados, no podemos operar». Tomé un sorbo de mi café. «¡Qué inconveniente! ¡Inconveniente!», gritó Isabela. «Mamá, van a arrestarnos, a James y a mí. Van a destruir todo lo que hemos construido». «Todo lo que han construido», repetí lentamente. «¿Te refieres a la operación de lavado de dinero?». Isabela se detuvo en seco. «No es lavado de dinero. Es complicado». «Oh, querida, soy contadora. Las finanzas complicadas son mi especialidad. Y lo que tú estás haciendo es lavado de dinero de manual. Nada complicado al respecto». Se desplomó en el sofá frente a mí, la máscara de CEO exitosa finalmente cayendo por completo. «No sabíamos», susurró. «Al principio no sabíamos». «¿Y cuándo se enteraron?». «Hace aproximadamente un año, James descubrió algunas irregularidades en las fuentes de financiamiento». ¿Y entonces? «Y entonces tratamos de retirarnos, de distanciarnos. Pero para entonces estábamos demasiado involucrados. Ramírez dejó claro que salirse no era una opción». Por primera vez en esta conversación, sentí un destello de compasión por mi hija. «Te amenazó». «No directamente, pero las empresas que tratan de romper lazos con él tienden a tener accidentes, incendios, robos, empleados clave que de repente desaparecen. Entonces siguieron tomando su dinero. Siguieron tomando su dinero porque estábamos aterrados de lo que pasaría si no lo hacíamos». Me puse de pie y caminé hacia la ventana. «Isabela, ¿por qué no viniste a mí? ¿Por qué no fuiste a la policía? ¿Por qué no pediste ayuda?». Se rió amargamente. «¿Pedir ayuda? ¿A quién? ¿A ti? ¿La mujer que vive en un apartamento pequeño y maneja un Honda de 15 años? ¿Qué podrías hacer posiblemente contra hombres como Ramírez?». Y ahí estaba. El núcleo de la arrogancia de Isabela, incluso en su desesperación. Podría haberte conectado con el FBI. Podría haberte ayudado a desaparecer hasta que fuera seguro. Caminé hacia la ventana. En lugar de eso, elegiste seguir viviendo el estilo de vida que su dinero proporcionaba y tratarme como una ciudadana de segunda clase. Eso no es... Isabela, le diste a Margaret una mansión de $3 millones mientras me dabas un cupón de $30.
Incluso bajo amenaza de Ramírez, no pudiste resistir mostrarme exactamente lo poco que valoras a tu madre. Estaba llorando ahora. Estaba tratando de protegerte manteniéndote a distancia. Pensé que si no sabías nada, estarías a salvo. Humillándome frente a tus suegros, estaba asustada y enojada, y la pagué con el blanco más seguro. La pagué contigo porque sabía que siempre me perdonarías. Bueno, dije, volviéndome hacia ella, supongo que calculaste mal. Isabela me miró con ojos enrojecidos. ¿Qué pasa ahora? Ahora enfrentas las consecuencias de tus decisiones. El FBI te arrestará a ti y a James en los próximos días. Serán acusados de lavado de dinero, conspiración y probablemente extorsión. Irán a prisión por mucho tiempo. ¿Y Sofía? Sofía estará bien. Me aseguraré de eso. Isabela se puso de pie temblorosamente. Lo siento, mamá, por todo, por el dinero, por la falta de respeto, por el estúpido cupón. Siento haberme convertido en alguien que no puedes ni siquiera reconocer. Sé que lo sientes, cariño, pero estar arrepentida no deshace el daño que has causado. Caminó hacia la puerta. Luego se volteó. ¿Crees que papá estaría decepcionado de mí? Tu padre pasó los últimos meses de su vida documentando los crímenes de Ramírez, porque creía que nadie debería estar por encima de la ley, incluyendo a su hija. Isabela asintió y se fue sin decir otra palabra. Me quedé en mi ventana y la vi alejarse en su auto caro, probablemente por última vez en muchos años. Y por primera vez desde que toda esta pesadilla comenzó, eso se sentía exactamente como justicia. El arresto sucedió exactamente a las 6:47 a.m. de un jueves por la mañana. Sé la hora precisa porque la agente García me llamó en el momento en que se ejecutaron las órdenes. Ya está hecho, dijo simplemente. Tanto Isabela como James están bajo custodia. También arrestamos a 3 asociados más de Ramírez basados en la evidencia que usted proporcionó. Estaba sentada en mi cocina, viendo el amanecer a través de mi pequeña ventana y bebiendo café que ya se había enfriado. ¿Y Sofía? Los servicios sociales la recogieron ayer de la escuela como precaución. Está en una colocación temporal, pero la trabajadora social quiere hablar con usted esta tarde sobre custodia permanente. Estaré ahí. Señora Delgado, su hija me pidió que le dijera algo. Esperé. Dijo que le dijera que el dinero de la cuenta de las Islas Caimán, la que nunca le mencionó, va para usted ahora. Aparentemente, lo configuró de esa manera en caso de que algo pasara. Son aproximadamente $2.3 millones. Dinero manchado de sangre. Mi hija quería darme dinero manchado de sangre como algún tipo de disculpa final. No lo quiero. Señora, no quiero ni un centavo de ese dinero. Dónelo a víctimas de violencia de drogas. Establezcan un fondo de becas para niños cuyos padres están en prisión. No me importa lo que hagan con él, pero no tocaré dinero que vino de destruir otras familias. Hubo una pausa. Me aseguraré de que eso se arregle. Después de colgar, prendí la televisión. La historia ya estaba rompiendo en las noticias matutinas del Canal 7. CEO local de tecnología arrestada en investigación federal de lavado de dinero. La foto corporativa de Isabela llenaba la pantalla mientras un reportero explicaba cómo Soluciones Técnicas Fénix había presuntamente sido usada para lavar millones de dólares en dinero de cárteles. No mencionaron el cupón de $30, pero tenía la sensación de que ese detalle saldría eventualmente. Apagué el teléfono y manejé a la oficina de servicios sociales para recoger a mi nieta. Sofía estaba sentada en una pequeña sala de espera con una trabajadora social llamada señora Rodríguez. Sofía corrió hacia mí en el momento en que me vio. Abuela Carmen, dijeron que mamá y papá tuvieron que irse por trabajo, pero nadie me dice cuándo van a regresar. Me arrodillé y sostuve su pequeña cara en mis manos. Sofía, tus padres tomaron algunas decisiones muy malas y ahora tienen que enfrentar las consecuencias de esas decisiones. Van a estar lejos por mucho tiempo. ¿Cuánto tiempo? Muchos años, cariño. Sus ojos se llenaron de lágrimas. ¿Ya no me querían? Oh, mi amor, esto no tiene nada que ver con cuánto te aman. Te aman muchísimo, pero a veces las personas hacen cosas malas y tienen que ser castigadas por esas cosas malas. Incluso cuando lastima a las personas que aman. La señora Rodríguez había estado observando nuestra interacción cuidadosamente. Sofía, ¿te gustaría irte con tu abuela Carmen mientras tus padres están lejos? Sofía asintió, aún aferrándose a mí. Esa tarde
Me encontré en la situación surreal de empacar las pertenencias de Sofía de la mansión, que pronto sería confiscada por agentes federales. Todo lo valioso sería confiscado, pero la ropa, juguetes y libros de Sofía todavía eran suyos. Margaret estaba ahí cuando llegamos, empacando sus propias pertenencias. La casa de playa también sería confiscada, ya que había sido comprada con dinero lavado. Carmen, se me acercó vacilante. Quiero que sepas que no tenía idea sobre nada de esto. Te creo. Margaret, me siento terrible por la Navidad, por la forma en que te traté. Margaret, no necesitabas saber sobre el lavado de dinero para saber que tu comportamiento fue cruel. Tuvo la gracia de verse avergonzada. Tienes razón, fui horrible contigo, y lo siento. Disculpa aceptada. Ahora por favor déjanos en paz mientras empacamos las cosas de mi nieta. Sofía y yo pasamos la siguiente hora empacando sus posesiones más importantes. Sus libros favoritos, sus animales de peluche, fotos de sus padres de antes de que todo saliera mal. Mientras cargábamos la última caja en mi Honda, Sofía miró hacia atrás a la casa masiva que había sido su hogar. Abuela Carmen, ¿nuestra casa fue comprada con dinero malo? Sí, cariño. ¿Por eso mamá y papá están en problemas? Esa es una de las razones. Incluso cuando las personas malas son familia, especialmente cuando las personas malas son familia. Esa noche, mientras Sofía dormía en mi cama rodeada de sus animales de peluche, me senté en mi mesa de cocina leyendo la cobertura noticiosa de los arrestos. Mi teléfono vibró con un texto de un número desconocido. Soy Isabela. Me dejaron hacer una llamada. La usé para textearte. Te amo y siento todo. Por favor, cuida a Sofía. ¿Y mamá? Gracias por detenernos antes de que nos metiéramos aún más profundo. Miré ese mensaje por mucho tiempo. Mi hija iba a pasar los próximos 15 a 20 años en prisión federal. Mi nieta estaba huérfana para todos los efectos prácticos. Pero mirando alrededor de mi pequeño apartamento, viendo los juguetes de Sofía esparcidos en mi mesa de café y sus zapatitos junto a la puerta, me di cuenta de algo sorprendente. Me sentía esperanzada. Por primera vez en años, estaba exactamente donde se suponía que debía estar, cuidando a alguien que genuinamente me necesitaba y merecía mi amor. Y si eso no era justicia, al menos era una especie de redención. 3 semanas después de los arrestos, descubrí que entregar a tu propia hija al FBI era solo el comienzo de los problemas, no el final. El primer indicio fue el auto negro que había estado estacionado frente a mi edificio de apartamentos durante 4 días consecutivos. Diferentes horarios, mismos ocupantes. 2 hombres con lentes de sol que fingían leer periódicos pero que nunca pasaban las páginas. El segundo indicio fue la llamada telefónica a las 3 de la mañana. Nadie habló cuando contesté, pero pude escuchar respiración pesada y música norteña de fondo antes de que colgaran. El tercer indicio fue el mensaje que encontré deslizado bajo mi puerta esa mañana. Las madres que no protegen a sus hijos pierden a sus nietas. Aparentemente, el cartel de Eduardo Ramírez no había recibido la notificación de que yo era una abuela de 58 años que solo quería justicia. Para ellos, yo era una amenaza que necesitaba ser neutralizada. Me serví mi café matutino y evalué la situación con la misma frialdad que usaba para revisar discrepancias contables. Tenía 3 opciones: esconderme como una víctima, huir como una cobarde, o enfrentarlos como la mujer que había criado a una hija ingrata y sobrevivido 30 años de matrimonio con Pablo Delgado. Elegí la opción 4, llamar a la agente García y convertirme en su arma secreta. Señora Delgado, su voz sonó tensa cuando contestó el teléfono. ¿Está usted segura en este momento? Define segura. Si te refieres a si estoy físicamente herida, entonces sí. Si te refieres a si hay narcotraficantes vigilando mi apartamento, entonces definitivamente no. Hemos estado monitoreando la situación. Sabemos sobre la vigilancia. ¿Y entonces? Queremos moverla a usted y a Sofía a una casa segura hasta el juicio. Absolutamente no, señora. Estas personas no hacen amenazas vacías. Agente García, estas personas han estado subestimando a mujeres como yo durante toda su carrera criminal. Ese va a ser su primer error. El plan tomó 2 días para implementar. Grace, mi vecina, estaba emocionada de que Sofía se quedara con ella, y Sofía estaba emocionada por la aventura.
Me equiparon con un dispositivo de grabación tan pequeño que parecía un botón en mi blusa, y me dieron un botón de pánico disfrazado como un pendiente de alerta médica. El avance llegó el viernes por la mañana cuando decidí hacer un viaje no programado a la antigua casa de Isabela. Era una mentira, por supuesto, pero era el tipo de mentira que forzaría a la gente de Ramírez a tomar una decisión. Eligieron seguirme. La casa estaba vacía, ventanas cubiertas con avisos de confiscación federal. Entré por la puerta trasera, asegurándome de moverme lo suficientemente lento para que mis vigilantes pudieran ver exactamente a dónde iba. Caminé por las habitaciones vacías durante 15 minutos, dándole tiempo al equipo de García para posicionarse alrededor de la propiedad. Entonces me senté en la antigua sala de Isabela y esperé. Vinieron por la puerta principal exactamente a las 2:47 p.m. 2 hombres, ambos jóvenes y claramente nerviosos. El más alto tenía una cicatriz que iba de su oreja izquierda hasta su mandíbula. El más bajo seguía revisando su teléfono. «Señora», dijo el alto en español, «necesita venir con nosotros». «¿Para qué?», respondí, manteniéndome sentada en el sofá. «Solo estoy recogiendo las cosas de mi nieta». Cara cicatriz sacó una pistola. «Esto no es una petición». «Oh, mijo», dije, negando con la cabeza tristemente. «Trajiste una pistola a una investigación federal». Su expresión cambió de confianza a confusión en el espacio de un latido. «¿Qué? FBI, suelten sus armas». La casa explotó en movimiento. Agentes entraron por todas las entradas simultáneamente. Cara cicatriz soltó su pistola inmediatamente. Revisor de teléfono trató de correr y fue tacleado por 2 agentes. Permanecí sentada en el sofá, observando calmadamente mientras los 2 hombres que me habían estado aterrorizando durante semanas eran esposados y leídos sus derechos. La agente García apareció junto a mí. «¿Cómo se siente?» «Como si necesitara otra taza de café», dije poniéndome de pie. «Y como si quisiera ver el interrogatorio donde estos idiotas explican exactamente qué tan profunda va la organización de Ramírez». 2 horas después, me senté en una pequeña habitación oscura viendo a Cara cicatriz, cuyo nombre real era Miguel Hernández, explicarle a los investigadores federales que Eduardo Ramírez le había ordenado secuestrarme como palanca contra la cooperación de Isabela con las autoridades federales. Pero viendo a Miguel explicar el plan a la agente García, me di cuenta de algo que me heló la sangre. Esto realmente no se trataba del testimonio de Isabela. Esto se trataba de mí, del hecho de que una contadora viuda de San Antonio había proporcionado al FBI suficiente documentación para desmantelar una operación de lavado de dinero de varios millones de dólares. Ramírez me quería muerta no para salvar a Isabela, sino para enviar un mensaje a cualquier otra persona que pudiera estar pensando en cooperar con las autoridades federales. «Agente García», dije mientras salíamos del edificio federal esa noche, «quiero que arregle una reunión». «¿Qué tipo de reunión?» «Quiero reunirme con Eduardo Ramírez cara a cara». García dejó de caminar. «Absolutamente no». «Agente García, este hombre ha estado usando el miedo de mi hija para controlarla durante 2 años. Ha amenazado a mi nieta. Don't you think it's time he met the woman who's going to destroy him?» Me alejé antes de que pudiera discutir más, ya formando el plan que terminaría esta pesadilla o me mataría. Probablemente ambos. La belleza de ser una viuda con hijos adultos es que las personas constantemente subestiman de lo que eres capaz. Ven cabello gris y zapatos sensatos y asumen que eres inofensiva. Olvidan que las mujeres que sobreviven 60 años en este planeta usualmente han aprendido algunas cosas sobre tratar con hombres peligrosos. Eduardo Ramírez estaba a punto de aprender esta lección de la manera difícil. Me tomó 3 días encontrarlo, no a través del FBI, que habría gastado meses navegando leyes internacionales. Lo encontré a través de María Santos, la prima de mi peluquera, que limpiaba casas en los barrios caros de Monterrey. «Ay, Carmen», dijo María cuando la llamé, «no quieres saber sobre ese hombre. Es muy mala noticia. María, necesito que le entregues un mensaje. Dile que Carmen Delgado, la madre de Isabela, quiere reunirse con él para discutir términos para la cooperación de su hija con los americanos. Carmen, dile que tengo información sobre operaciones del FBI que necesita escuchar». Tenía razón. En 12 horas, María llamó de vuelta con detalles para una reunión.
Ramírez me vería en un restaurante en Laredo el martes siguiente a las 2 p.m. Carmen, la voz de María sonaba preocupada. Por favor, dime que no vas realmente a reunirte con este hombre. Por supuesto que no. Mentí. Colgué e inmediatamente llamé a la agente García. ¿Hizo qué? Su voz subió a un tono que probablemente asustó a los perros en el condado siguiente. Arreglé reunirme con Ramírez, martes por la tarde en Laredo. Si está determinada a hacer esta cosa estúpidamente peligrosa, al menos déjenos proporcionar respaldo. Nada de agentes del FBI. Ramírez estará vigilando eso. Usaré un micrófono. Pueden escuchar todo lo que diga. El martes por la mañana manejé a Laredo usando mi mejor vestido de iglesia y cargando un bolso que contenía un revólver .38 que había pertenecido a Pablo. Nunca lo había usado, pero sabía cómo. Pablo había insistido en enseñarme años atrás. El restaurante era exactamente lo que esperaba. Pequeño, oscuro, de propiedad familiar. Ramírez ya estaba ahí cuando llegué. Más joven de lo que había imaginado, tal vez 40, con una sonrisa fácil que no llegaba a sus ojos. Señora Delgado, se puso de pie cuando me acerqué a la mesa. Gracias por venir. Señor Ramírez, me senté frente a él, notando la manera en que se posicionó para poder ver ambas entradas al restaurante. Quería discutir la situación de su hija. Quería entender por qué un hombre de negocios exitoso encontraría necesario aterrorizar a una anciana y su nieta. Su sonrisa vaciló ligeramente. Creo que ha habido un malentendido. ¿Lo ha habido? Porque 2 de sus empleados trataron de secuestrarme de la antigua casa de mi hija la semana pasada. Esos hombres actuaron sin autorización, porque quería mirarlo a los ojos cuando le dijera que eligió a la familia equivocada para amenazar. Abrí mi bolso y puse una carpeta gruesa sobre la mesa. Esto contiene registros financieros que muestran cómo ha estado usando empresas tecnológicas americanas para lavar dinero para el cartel de Sinaloa. Los ojos de Ramírez se dirigieron a la carpeta, pero no la alcanzó. El FBI ya tiene copias, por supuesto. También la DEA y las autoridades mexicanas. Está farolead. Miguel Hernández mencionó durante su interrogatorio que usted ha estado planeando expandir operaciones al comercio de criptomonedas. El color se desvaneció del rostro de Ramírez. Miguel había mencionado eso a su compañero de celda, que resultó ser un agente federal encubierto. ¿Qué quiere?, preguntó en voz baja. Quiero que deje a mi familia en paz, para siempre. ¿Y a cambio? A cambio, no testifico sobre la evidencia adicional que mi esposo recopiló antes de morir. ¿Qué evidencia adicional?, sonreí. La evidencia que muestra que usted fue responsable del asesinato de Carlos Mendoza en 2019. Ramírez se quedó muy quieto. No sé de qué está hablando. Carlos Mendoza, contador de Manufactura Precisión en Juárez, descubrió que su empresa estaba siendo usada para lavar dinero y amenazó con ir a las autoridades. Esto era una mentira completa. Pero lo entregué con la confianza de alguien declarando un hecho obvio. No tiene prueba de eso. Tengo las notas de Pablo. Tengo registros financieros. Otra mentira, entregada con autoridad calmada. Ramírez me miró por un largo momento. No es lo que esperaba. Soy exactamente lo que pasa cuando amenazas al nieto de alguien. Estuvo callado por mucho tiempo. Finalmente, asintió lentamente. Su familia no será molestada otra vez. ¡Excelente! Me puse de pie, dejando la carpeta en la mesa. Oh, ¿y señor Ramírez? La próxima vez que quiera intimidar a un testigo, podría querer asegurarse de que no tenga 30 años de experiencia detectando fraude financiero. Salí del restaurante y manejé directamente a la oficina del FBI en San Antonio, donde la agente García estaba esperando con una transcripción de toda nuestra conversación. ¿Cómo sabía sobre Carlos Mendoza?, preguntó. No sabía. Me lo inventé. Señora Delgado, acaba de farrolear a un líder de cartel para que confesara asesinato basado en evidencia completamente fabricada. Agente García, después de 30 años de matrimonio y 32 años de maternidad, he aprendido que a veces la mejor manera de obtener la verdad es presentar a las personas con una mentira que las obliga a revelar más de lo que pretendían. Y había funcionado. No solo había asegurado protección para Sofía y para mí, sino que había conseguido a Ramírez en cinta, admitiendo participación en la muerte de Carlos Mendoza. A veces, la mejor venganza no es venganza en absoluto. A veces es justicia servida con una pizca de narración creativa.
El juicio de Isabela Delgado y James Morrison comenzó un martes por la mañana en octubre, exactamente 6 meses después de que había roto ese cupón de $30. Llegué al Tribunal Federal en mi mejor traje azul marino, cargando un maletín que contenía 30 años de experiencia contable y una determinación de ver que se hiciera justicia. Isabela se veía delgada y pálida en su uniforme naranja. James se sentó junto a ella, su caro abogado susurrándole urgentemente al oído sobre acuerdos de culpabilidad que ya no estaban disponibles. La fiscal federal asistente Diana Vega, era una mujer de ojos agudos en sus 40. Cuando se puso de pie para dar su declaración inicial, me miró directamente. Damas y caballeros del jurado, este caso se trata de avaricia. Se trata de 2 profesionales altamente educados que decidieron que hacer dinero honesto no era lo suficientemente rápido o fácil para su gusto. Se trata de una madre y abuela cuya propia hija le robó mientras lavaba dinero para cárteles de drogas. El abogado de Isabela objetó, pero el daño estaba hecho. El jurado ya estaba mirando a mi hija con disgusto. Durante las próximas 2 semanas, escucharán evidencia de una operación sofisticada de lavado de dinero que canalizó más de $15 millones en dinero de carteles a través de Soluciones Técnicas Fénix. Escucharán grabaciones de la acusada Isabela Delgado discutiendo estas transacciones con asociados criminales conocidos, y escucharán testimonio de la única persona que la conocía lo suficientemente bien para reconocer que su éxito estaba construido sobre mentiras, su propia madre. Cuando la fiscal Vega dijo mi nombre 3 días después, caminé al estrado de testigos con la cabeza en alto y la conciencia limpia. Declare su nombre para el registro, por favor. Carmen Teresa Delgado. ¿Y cuál es su relación con la acusada Isabela Delgado? Ella es mi hija. Señora Delgado, ¿cuál era su profesión antes de la jubilación? Era contadora pública certificada para la firma legal de Harrison, Blanchard y Asociados durante 31 años. ¿Y durante ese tiempo se especializó en algún tipo particular de contabilidad? Contabilidad forense, detectar fraude financiero y malversación. La fiscal Vega me llevó a través de los documentos que había proporcionado al FBI, explicando cada transacción y cómo encajaba en el patrón más grande de lavado de dinero. Hablé clara y profesionalmente. La diferencia era que esta vez mis hallazgos estaban enviando a mi propia hija a prisión. Señora Delgado, ¿cuándo sospechó por primera vez que Soluciones Técnicas Fénix podría estar involucrada en actividades ilegales? Cuando mi hija le dio a su suegra una casa de $3 millones para Navidad y me dio un cupón de $30. Un murmullo recorrió la sala del tribunal. ¿Puede explicar qué quiere decir con eso? Una dueña de negocio legítima que gana su dinero honestamente no tiene conceptos tan diferentes sobre regalos apropiados para miembros de la familia. Una mujer que puede regalar casualmente $3 millones, pero piensa que $30 es suficiente para su madre, ha perdido perspectiva sobre el valor del dinero. Durante las siguientes 4 horas, destruí metódicamente la defensa de mi hija, cada mentira que había dicho sobre sus inversionistas, cada documento falso que James había creado, cada transacción que probaba que sabían exactamente de dónde venía su dinero. Cuando el abogado de Isabela me interrogó, trató de pintarme como una madre amargada buscando venganza. Señora Delgado, ¿no es cierto que estaba enojada con Isabela por su regalo de Navidad? Señor Hendricks, estaba decepcionada de que mi hija pensara tan poco de mí. Pero este caso no se trata de regalos de Navidad. Se trata de que mi hija eligió beneficiarse de dinero de drogas en lugar de ganar dinero honesto. Pero fue al FBI inmediatamente después de este incidente navideño, ¿no? Fui al FBI después de revisar 30 páginas de documentación que probaba que mi hija estaba lavando dinero para Eduardo Ramírez. Necesario porque mi nieta necesita aprender que ser familia no te protege de las consecuencias de romper la ley. Miré directamente a Isabela por primera vez durante mi testimonio. Y necesario porque a veces las personas que amamos toman decisiones que nos requieren elegir entre protegerlas y proteger a todos los demás a quienes están lastimando. Isabela estaba llorando, pero no sentí nada excepto agotamiento. El resto del juicio procedió rápidamente. La evidencia del gobierno era abrumadora. Eduardo Ramírez,
Mientras tanto, fue arrestado en Ciudad de México 2 días después de mi testimonio, extraditado a Estados Unidos en una semana. Mi historia fabricada sobre Carlos Mendoza había provocado una investigación real que descubrió evidencia real de múltiples asesinatos. El jurado deliberó por menos de 3 horas. Culpable en todos los cargos. Isabela, 22 años en prisión federal. James, 18 años. Mientras la juez leía las sentencias, vi la cara de mi hija desplomarse completamente. Señora Delgado, dijo la juez después de despedir al jurado, la Corte quisiera reconocer su cooperación en este asunto. Su testimonio y evidencia fueron instrumentales en asegurar estas condenas. Gracias, Su Señoría. Después de que la sala del tribunal se vaciara, Isabela fue llevada pasando junto a mí en esposas. ¿Valió la pena, mamá? ¿Destruir a tu propia familia valió la pena? Isabela, yo no destruí a nuestra familia. Salvé lo que quedaba de ella. Sofía crecerá sin sus padres por tu culpa. Sofía crecerá sabiendo que las acciones tienen consecuencias y que familia significa cuidarse mutuamente. Había enviado a mi propia hija a prisión. Había protegido a mi nieta de crecer creyendo que el crimen paga. Había ayudado a desmantelar una operación de lavado de dinero que había financiado violencia y destrucción. Y había aprendido algo sobre mí misma que no había esperado. Era más fuerte de lo que jamás imaginé. Pero la historia aún no había terminado, porque 3 días después, la agente García llamó con noticias que cambiarían todo lo que pensaba que sabía sobre este caso. Señora Delgado, necesitamos reunirnos. Hay algo sobre el caso de su hija que necesita saber. La oficina de la agente García se sentía diferente esta vez. En lugar de la atmósfera triunfante que había esperado, había tensión en el aire que me puso la piel de gallina. Señora Delgado, gracias por venir. Por favor, siéntese. Permanecí de pie. Agente García, ¿de qué se trata esto? El juicio terminó. Isabela fue sentenciada. ¿Qué más podría haber? Durante nuestra investigación de los registros financieros de Ramírez, descubrimos algo que cambia el contexto de la participación de su hija con su organización. Puso una carpeta gruesa en su escritorio. Encontramos evidencia de que Isabela no buscó a Ramírez como inversionista. Él la buscó a ella. No entiendo. Eduardo Ramírez específicamente se enfocó en soluciones técnicas Fénix por quienes eran los padres de Isabela. Sabía sobre el trabajo de su esposo como contador. Mi sangre se volvió fría. ¿Qué está diciendo? Estoy diciendo que Ramírez reclutó a su hija específicamente para llegar a información que su esposo podría haber compartido con su familia. La agente García abrió la carpeta y me mostró una serie de documentos, registros telefónicos, fotos de vigilancia. Esta investigación comenzó 2 años antes de que Isabela conociera a Ramírez. La habitación comenzó a girar. ¿Me está diciendo que todo esto fue planeado? Más que planeado. Señora Delgado, Ramírez mandó matar a su esposo. Las palabras me golpearon como un golpe físico. Eso es imposible. Pablo murió de cáncer. Su esposo estaba siendo tratado por cáncer de pulmón en etapa temprana que tenía un pronóstico excelente. La agente García sacó un reporte del médico forense que nunca había visto antes. 3 meses después de comenzar su tratamiento, la condición de Pablo se deterioró rápidamente de una manera que su oncólogo describió como médicamente inexplicable. Las personas mueren de cáncer todos los días. Señora Delgado, exhumamos el cuerpo de Pablo la semana pasada. El análisis de tejido muestra trazas de envenenamiento por ricino. Alguien estuvo sistemáticamente envenenando a su esposo durante los últimos meses de su vida. Miré fijamente el reporte, tratando de procesar palabras que no tenían sentido. ¿Quién? Alguien con acceso regular a él, alguien en quien confiaba. Mi mente corrió a través de las posibilidades. Creemos que fue Isabela. El mundo se detuvo. Eso es imposible. Isabela amaba a su padre. Lo visitaba todos los días durante el tratamiento. Tenía acceso a su medicación. Preparaba sus comidas cuando usted estaba en el trabajo. ¿Pero por qué habría...? Porque Ramírez amenazó con matarla a usted si no cooperaba. La agente García sacó otro documento. Una transcripción de una conversación telefónica grabada. Esta es una llamada entre Isabela y Ramírez de hace 18 meses, 3 meses antes de que Pablo muriera. Reprodujo la grabación. La voz de Isabela, más joven y aterrorizada. No puedo hacer esto. No le haré daño. La voz de Ramírez, calmada y amenazante.
Entonces tu madre muere primero, lentamente, y tú miras. Isabela sollozando. Por favor, tiene que haber otra manera. No hay otra manera. Tu padre tiene información que me pertenece. Me la dará o tu familia paga el precio. ¿Y si no puedo? Entonces te asegurarás de que no pueda compartir lo que sabe con nadie más. Nunca. La grabación terminó. Me senté en silencio, procesando la realidad de que mi hija había asesinado a su padre para protegerme. «Hay más», dijo la agente García gentilmente. «¿Más?» Pablo nunca tuvo la información que Ramírez quería. Las cuentas suizas, las propiedades en Caimán, todas fueron cerradas años antes de que Pablo se jubilara. ¿Y Isabela? Isabela no sabía que la información no existía. Pensó que estaba salvando su vida. Entendí ahora por qué mi hija me había mirado con tanto dolor durante el juicio. Ella la había destruido primero, creyendo que me estaba protegiendo. ¿Cuándo se enteró? Después de que Pablo murió, cuando Ramírez exigió la información e Isabela no pudo proporcionarla. Ahí fue cuando la forzó a la operación de lavado de dinero como compensación. Ha estado protegiéndome todo este tiempo. Sí, incluso después de que se dio cuenta de que Ramírez la había manipulado para asesinar a su padre por nada, continuó cooperando porque él aún tenía influencia sobre su seguridad. ¿Por qué no me lo dijo? Porque sabía que se culparía a sí misma, y porque sabía que si se enteraba de la verdad, haría algo que la haría matarse tratando de vengarse. ¿Qué pasa ahora? Ahora usamos esta información para reducir la sentencia de Isabela. Fue coaccionada a actividad criminal bajo amenaza de muerte. ¿Y Ramírez? Ramírez enfrenta cargos adicionales por asesinato, conspiración y extorsión. Nunca verá la libertad otra vez. Cuando finalmente dejé la oficina del FBI, manejé directamente al Centro Federal de Detención donde Isabela estaba siendo mantenida. Se veía sorprendida cuando el guardia la trajo a la habitación de visitas. «Mamá, ¿qué estás haciendo aquí?» «Sé sobre papá». La cara de Isabela se puso completamente blanca. «Sé sobre la ricina. Sé sobre las amenazas de Ramírez. Sé que mataste a tu padre porque pensabas que estabas salvando mi vida». Isabela comenzó a llorar con una crudeza que no había visto desde que era una niña pequeña. Lo siento mucho. No sabía qué más hacer. Dijo que te haría sufrir si no cooperaba. Alcancé a través de la mesa y tomé sus manos. «Mija, yo soy quien debería disculparse». «¿Por qué?» «Porque pasé todo este tiempo pensando que te habías convertido en alguien que no reconocía. Nunca consideré que podrías estar protegiéndome. No podía decirte. No podía dejar que te culparas por la muerte de papá. Isabela, la muerte de tu padre no es tu culpa. Fuiste manipulada por un criminal profesional. Lo maté, mamá. Fuiste coaccionada a una situación imposible por alguien que amenazó con matarme. Tomaste la decisión que pensaste que salvaría más vidas. La decisión equivocada. Tal vez. Pero fue una decisión tomada por amor, no por avaricia. Y eso lo cambia todo. Por primera vez en 3 años, abracé a mi hija sin reservas. «¿Qué pasa ahora?», preguntó. «Ahora luchamos para reducir tu sentencia. Ahora nos aseguramos de que Sofía sepa que su madre no es un monstruo. Después de todo lo que he hecho, Isabela, familia no se trata de perfección. Se trata de perdón y segundas oportunidades y amor que sobrevive incluso los peores errores. El verdadero villano en esta historia nunca había sido mi hija. Había sido Eduardo Ramírez, un hombre que había destruido múltiples familias explotando su amor mutuo. Y ahora era tiempo de asegurarme de que pagara por cada pizca del dolor que había causado. La confrontación final con Eduardo Ramírez sucedió en el lugar más inesperado. La habitación de visitas del Centro Federal de Detención, donde estaba siendo mantenido pendiente juicio por múltiples asesinatos, incluyendo el de Pablo. No había planeado visitarlo. Después de que la sentencia de Isabela fue reducida a 8 años con posibilidad de libertad condicional en 5, pensé que mi parte en esta historia había terminado. Pero la agente García me llamó un martes por la mañana con una oferta que lo cambió todo. «Señora Delgado, Ramírez ha solicitado una reunión con usted. ¿Por qué querría verme? Está tratando de negociar un acuerdo de culpabilidad. Sus abogados piensan que si puede conseguir que usted hable a favor de él, podría reducir su sentencia de cadena perpetua a 30 años. Me reí. De hecho, me reí. Mío se enamoró. ¿Piensa que lo ayudaré? Sus abogados parecen creer que ya que ha perdonado a su hija,
podría estar dispuesta a mostrar misericordia hacia él también. Sus abogados son idiotas. Probablemente. Pero señora Delgado, Ramírez tiene información sobre otros casos. Si pudiera conseguir que hablara, quiere que vaya ahí usando un micrófono. Queremos que vaya ahí, y sea usted misma. 2 días después, me senté frente a Eduardo Ramírez, en una habitación pequeña con cámaras en cada esquina. Se veía mayor de lo que había estado en Laredo, gris apareciendo en su cabello. Señora Delgado, gracias por venir. Decidí que quería mirarlo a los ojos cuando le dijera exactamente lo que pienso de usted. Su sonrisa practicada vaciló. Entiendo que está enojada. Enojada no comienza a cubrir lo que soy, señor Ramírez. Usted asesinó a mi esposo, manipuló a mi hija para que se convirtiera en criminal, amenazó a mi nieta. Señora Delgado, tiene que entender la posición en la que estaba, así que decidió matar a personas inocentes en su lugar. Su esposo no era inocente. Mi esposo era un contador jubilado con cáncer que no representaba amenaza para nadie. Era una amenaza para mí, porque usted es un cobarde que no puede distinguir entre una amenaza real y una imaginaria. La compostura de Ramírez comenzó a agrietarse. No entiende cómo es este negocio. Entiendo que es un negocio construido sobre aterrorizar familias. Nunca amenacé a su nieta. Sus hombres dejaron una nota diciendo que las madres que no protegen a sus hijos pierden a sus nietas. Eso fue solo motivación. ¿Motivación? ¿Llama a amenazar a una niña de 8 años motivación? Ramírez se inclinó hacia adelante, su máscara cayendo completamente. Su hija mató a su propio padre. ¿Cómo es eso mi culpa? Porque le dio una elección imposible y luego la culpó por tomarla. Podría haber elegido diferente. Podría haber dejado que usted me matara en su lugar. Podría haber ido a la policía. Y decir que, sabe que la policía no puede proteger a todos todo el tiempo. Entonces debería haber aceptado las consecuencias. ¿Las consecuencias de ser su víctima? Ramírez se puso de pie abruptamente. Le di a su hija oportunidades que nunca habría tenido de otra manera. La convirtió en criminal. La hice exitosa. El éxito construido sobre dinero manchado de sangre no es éxito, es robo. ¿Y qué hay de usted? Envió a su propia hija a prisión. El tipo de madre que cree que la justicia importa más que la lealtad familiar. Incluso cuando la lealtad familiar podría haber salvado la vida de su hija, la vida de mi hija no necesitaba ser salvada hasta que usted entró en ella. Ramírez estaba caminando ahora, su control abandonado. ¿Piensa que es mejor que yo? Salvé a mi familia de continuar beneficiándose de la destrucción de otras familias. Su nieta crecerá sin sus padres por sus decisiones. Mi nieta crecerá sabiendo que lo correcto e incorrecto importan más que las relaciones de sangre. No tiene idea de lo que ha hecho. No proporcionó nada más que dolor y muerte y corrupción. ¿Y qué proporciona usted? Me puse de pie y lo enfrenté directamente. Eduardo, he logrado algo que usted nunca entenderá. Le he dado a mi nieta un legado de integridad en lugar de un legado de vergüenza. La integridad no paga la universidad. El dinero manchado de sangre tampoco, ya que es confiscado cuando eres arrestado. Eduardo, déjeme decirle lo que va a pasar. Va a pasar el resto de su vida en una penitenciaría federal. Su organización va a ser desmantelada. ¿Y su hija? Mi hija va a cumplir su tiempo, reconstruir su relación con su hija y eventualmente tener una oportunidad en una vida real, una vida limpia. Lo que pienso es que ha pasado tantos años aterrorizando personas que ha olvidado cómo se siente enfrentar a alguien que no le tiene miedo. Debería tener miedo. ¿De qué? ¿De un hombre con grilletes que nunca verá la libertad otra vez? Eduardo, ya no tiene poder sobre mí. Podría hacer que la mataran. ¿Desde prisión federal? ¿Con vigilancia las 24 horas? La realización de que era verdaderamente impotente finalmente lo golpeó. Esto no ha terminado, dijo débilmente. Sí, ha terminado. Ha terminado desde el momento en que cometió el error de amenazar a mi familia. Eduardo, pasó 3 años tratando de destruir a mi familia desde adentro hacia afuera. Pero lo que no entendió es que las familias reales sobreviven incluso el peor daño cuando están construidas sobre amor en lugar de miedo. Su familia está rota. Mi familia está sanando. Su organización está rota. 6 meses después, Eduardo Ramírez fue sentenciado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional por múltiples asesinatos,
conspiración y crimen organizado. Isabela fue transferida a una instalación de seguridad mínima donde comenzó a trabajar hacia un título universitario en trabajo social. Me llama todos los domingos. Sofía vive conmigo ahora, oficial y permanentemente. Lo está haciendo bien en la escuela, hace amigos fácilmente, y nunca ha preguntado por qué sus padres no pueden venir a casa. La semana pasada, me preguntó si estaba triste de que tuviera que enviar a sus padres a prisión. A veces, mi amor, le dije, pero no lo lamento. ¿Cuál es la diferencia? Triste significa que desearía que las cosas hubieran pasado diferente. Lamento significa que lamento mis decisiones. Desearía que tus padres no se hubieran convertido en criminales, pero no lamento haber ayudado a detenerlos. ¿Porque detener a las personas malas es lo correcto? Porque detener a las personas malas protege a las personas buenas. Como tú y yo y mamá cuando se mejore. Exactamente así. Consideró esto por un momento. Luego me abrazó fuerte. ¿Abuela Carmen? Sí, cariño. Me alegra que seas el tipo de persona que hace lo correcto incluso cuando es difícil. A mí también, mi amor. A mí también. A veces la justicia y la misericordia pueden coexistir. A veces el perdón y la responsabilidad pueden vivir en el mismo corazón. Y a veces, la mejor manera de salvar una familia es estar dispuesta a sacrificar partes de ella por el bien de lo que queda. Hace 3 años, era una viuda viviendo silenciosamente en un apartamento pequeño, invisible para todos, excepto la hija que me daba por sentada. Hoy, estoy criando a mi nieta, reconstruyendo mi relación con mi hija y durmiendo pacíficamente por las noches sabiendo que elegí verdad sobre comodidad y justicia sobre conveniencia. No era la vida que había planeado, pero es la vida que merecía. Y eso, más que cualquier mansión o herencia o venganza, vale todo.